Muy buenos días. Hemos llegado al día final de la competencia, de la cuarta edición de la competencia Sergio García Ramírez y como lo hemos hecho en los 3 años anteriores, el día final, el viernes de la competencia, comienza a las 10 de la mañana con una charla para quitarle la carga, porque incluso ha sido esa la inquietud de don Sergio. Una charla con los participantes de la competencia impartida por la persona que lleva el nombre de la competencia. En los años anteriores, siempre temas cercanos al sistema interamericano de derechos humanos, y es apenas, digamos, una introducción a lo que vamos a tener de aquí hasta más o menos la 1:30 o 2 de la tarde. Comenzamos, como bien saben, entonces con esta plática. A las 11 de la mañana tenemos la ronda final de la competencia de Sergio García Ramírez y a partir de la 1:30 tenemos la ceremonia de premiación y la parte final. Como una innovación en esta edición, al final de la premiación tendremos también un espacio de convivencia aquí mismo en el recinto de la facultad para los participantes de la competencia. Así es que no me queda más sino presentar, si es que ese verbo encaja bien, sino más bien cederle el uso de la palabra a, yo diría, 3 datos curriculares de la persona que me acompaña en este presidio. Un destacadísimo universitario, sobre todo profesor de esta facultad, yo recuerdo, ya eso se los contaré con más detalle después, cuando cursaba en la facultad y veía en los horarios a don Sergio García Ramírez, no tuve la suerte ya después de cursar con él, pero un destacado profesor de esta facultad de Derecho, un destacado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como ustedes saben, este es el segundo dato curricular, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez que fue por México en la Corte Interamericana. Y el tercer dato curricular, una magnífica persona con muchísima sencillez, siempre cercano a los estudiantes y a quienes estamos interesados particularmente, al menos ha sido mi experiencia, en el sistema interamericano de derechos humanos. En esta mañana abordará el tema de los retos y los desafíos de la Corte Interamericana. Así es que sin más, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias al doctor Guillermo Estrada por su muy amistosa presentación, como siempre, muy cordial, muy generosa. Felicidades, además, por la organización de este encuentro conjuntamente con sus colegas de la Facultad de Derecho, de la Comisión de Derechos Humanos, del Distrito Federal y de otros espacios de la reflexión académica. Mi felicitación y respeto para la señora directora de la Facultad de Derecho, que ha impulsado la práctica de estos encuentros, y también mi respeto y felicitación para todos los participantes, para todos y cada uno de los equipos participantes y de los integrantes de los equipos y de quienes sin integrar los equipos han estado atentos al desarrollo de esta competencia. Me parece que se trata de una actividad de formación humana y profesional muy útil, muy valiosa, que además en este año se ha concertado con un curso en el cual participaron muchos universitarios a propósito de derechos humanos.
Todo esto refleja el enorme interés, el enorme y muy justificado interés que existe en nuestro país y en otros países hermanos que se encuentran aquí representados por el gran tema, el tema mayor del orden jurídico contemporáneo, que es el relativo a los derechos humanos. En otras oportunidades, en esta misma tribuna, don Guillermo, usted lo sabe, lo puede recordar, yo me he referido al enfoque que teníamos los estudiantes de entonces, cuando tenía yo el grado de juventud extrema que tienen ustedes ahora. Cuando nos referíamos a los derechos humanos, en realidad hablábamos de otra manera y nos interesábamos de otra forma. No es que no nos llamara la atención, por supuesto que llamaba profundamente la atención, pero hablábamos de garantías individuales y apenas empezábamos a asomarnos a la nueva terminología que se ha puesto en curso en los últimos años, en las últimas décadas. Ahora ya se ha aclimatado tanto ese interés como esa terminología. Yo diría que una verdadera devoción por los derechos humanos asociada al desarrollo de la democracia y de la hombría de bien de los ciudadanos de los países americanos. Todo esto es de celebrarse. No estoy tratando de consumir el tiempo de mi participación con este introito, sino estoy tratando de expresar mis convicciones y de hermanarme con todos ustedes en el ejercicio de esas convicciones. Yo tenía pensado, y lo sabe don Guillermo, yo tenía pensado desarrollar aquí un tema diferente del que finalmente he elegido. Hace unos cuantos días, muy poquitos, tuvimos un panel en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como escenario, en el cual participamos algunos antiguos y recientes jueces de la Corte Interamericana y miembros de la Comisión Interamericana para examinar aquello a lo que se acaba de referir el maestro Estrada, es decir, los retos y desafíos que enfrenta actualmente la jurisdicción interamericana de los derechos humanos. No es un fenómeno ya consolidado, no es una figura ya arraigada a tal punto que no tenga frente a sí retos o desafíos. Hay muchas cosas que mirar, hay muchas cosas que resolver, hay muchos caminos por los cuales transitar, y ese fue el tema de este panel que me sugirió volver con ustedes a hacer estas reflexiones de manera muy somera, de manera muy ligera, porque el tiempo no daría seguramente para más. Esto nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre el pasado, ligeramente, sobre el presente, más a fondo, y sobre el futuro, con esperanza y al mismo tiempo con sentido de compromiso de la jurisdicción interamericana y del sistema que esa jurisdicción interamericana encarna. Notarán ustedes que a veces me quito los anteojos, luego me los vuelvo a poner. Sucede que leo bien sin anteojos de cerca, pero prefiero ponérmelos para ver de lejos, entonces estoy constantemente en movimiento para ponerlos, quitarlos. Pero cuando noto señales de aburrimiento en el público, entonces ya de plano me los quito para no ver esa señal en las notas que traigo escritas. Los derechos humanos nos ofrecen hoy un panorama dual, un panorama heterogéneo, muy positivo en algunos aspectos. Este es un aspecto positivo, y lo que estamos haciendo es luchamos por el sistema de protección de los derechos humanos y muchos aspectos profundamente negativos, profundamente duros, dolorosos. Lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Oriente, por ejemplo, pero también lo que está pasando en el interior de nuestro país, fronteras adentro y en otros estados americanos, no es como para estar satisfecho, es como para estar reflexivo y preocupado y intensificar nuestros esfuerzos por mejorar la gran batalla de los derechos humanos. Así que es un tema todavía de claroscuro y me temo que lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. En los órdenes nacionales, la noción de los derechos humanos y el sistema de protección se ha entronizado con fuerza, se ha entronizado con firmeza. Hemos tenido en la última treintena de años una gran reforma constitucional en América Latina y en otras regiones del mundo, pero me quiero referir sobre todo a América y particularmente en México, y no son ajenos a esta gran reforma a otros estados muy cercanos a nuestro corazón y a nuestro afecto que se encuentran aquí representados. Una reforma constitucional que introdujo la cuestión de los derechos humanos, la tutela internacional de los derechos humanos en el orden constitucional
constitucional, es decir, constitucionalizó lo que era régimen internacional. Y hemos tenido también una floración muy notable, muy apreciable del sistema internacional a base de innovaciones, a base de reformas, a base de aportaciones muy relevantes que van engrandeciendo paulatinamente el sistema internacional de protección. El secretario general de la OEA, en una magnífica conferencia que nos impartió en el curso al que me acabo de referir, dio a conocer algunos avances de la Organización de los Estados Americanos en la formulación de normas sobre tutela internacional de los derechos humanos. Nuevos convenios que van caminando lentamente, pero van caminando para combatir la discriminación, los convenios de Antigua, Guatemala, por haberse ahí firmado, por haberse ahí perfeccionado las fórmulas con las que fueron redactados, y finalmente, ya era de esperarse, yo lo estaba anhelando con avidez, una convención sobre la protección de adultos mayores, de personas de cierta edad respetable, digamos, que también somos sujetos de derechos humanos y que también requerimos de protección vigorosa de nuestros derechos humanos bajo cláusula de especificidad, además de la protección genérica para todas las personas, la específica para ciertas categorías, para ciertos grupos. Bueno, esto nos coloca frente al fenómeno del derecho internacional de los derechos humanos y frente a la necesidad de acelerar lo que llamamos ahora la recepción nacional, la recepción interna, la recepción doméstica de ese derecho internacional, que es justamente uno de los temas a los cuales se ha referido intensamente, fuertemente en los últimos años, la reforma constitucional latinoamericana y en ella la reforma constitucional mexicana. Yo suelo referirme de una manera un tanto machacona, no sé si excesiva, pero en todo caso suelo referirme a lo que llamo la navegación americana en procuración de los derechos humanos. Creo que cada región del mundo tiene su manera de proceder, su manera de navegar, su manera de caminar, para alcanzar un horizonte de respeto y de práctica de aplicación de los derechos humanos. Todos salimos de un puerto oscuro, de un viejo puerto, en el cual esos derechos humanos no eran ni siquiera conocidos y en todo caso no eran respetados. En nuestra propia América había conceptos erróneos, equivocados, se discutía inclusive acerca de si los indígenas tenían o no tenían alma, y cuando se discute acerca de estos temas, difícilmente pueden anidar en esos medios los derechos humanos. Estamos discutiendo la dignidad del ser humano, cómo hablar de derechos humanos. Así que venimos de muy lejos, pero hemos caminado, hemos navegado con el resto de la humanidad y ahora estamos haciendo nuestra propia etapa de la navegación americana con nuestro estilo, en nuestros tiempos y conforme a nuestras expectativas y posibilidades. Nada de esto implica relativismo inaceptable. Todo esto implica simplemente un modo de marchar, un modo de caminar según nuestras facultades, según nuestros recursos, pero de caminar en una dirección en que ha venido caminando desde un poco antes la vieja Europa y en la que está caminando de manera muy azarosa el continente africano. Así que vamos haciendo nuestro recorrido y nos encontramos ahora en cierto momento, en cierto puerto intermedio de ese recorrido. Nos debemos preguntar ahora mismo, a propósito de este recorrido, por el estado que guarda la democracia en nuestro continente. Habida cuenta de que derechos humanos y democracia van de la mano, son quizás el anverso y el reverso de una sola medalla de tutela de la dignidad humana. Ahí donde florece la democracia, prosperan los derechos humanos. Ahí donde prosperan los derechos humanos, florece la democracia. Van de la mano, y esto se ha mirado en América Latina. Cuando iniciamos este recorrido, América Latina mostraba un paisaje de dictaduras militares o civiles, pero finalmente de dictaduras, un paisaje poco favorable a la democracia y poco favorable a los derechos humanos. Las cosas han cambiado relativamente, han cambiado hasta cierto punto.
todavía hay zonas de nuestra América en donde la democracia es inestable o extremadamente imperfecta y donde por lo tanto los derechos humanos están fuertemente amenazados. Este es algo sobre lo que tenemos que reparar para lograr en un gran movimiento de opinión juvenil o madura, pero de opinión ciudadana finalmente, un